Cordial saludos amigos. Sí, así como usted leyó en el titular de este video, el cuerpo gobernante dijo que los testigos de Jehová eran profetas. Bueno, esta es otra falsa acusación que dicen los testigos de Jehová apóstatas. Y vamos a desenmascararla una vez más. Por ejemplo, el profesor mentiroso que enseña a descontextualizar, él sacó este video en donde dice testigo de Jehová, el cuerpo gobernante miente. Entonces, según él, el cuerpo gobernante dijo en el pasado que el mismo cuerpo gobernante era profeta y todos los testigos de Jehová eran profetas. Entonces, una vez más, vamos a demostrar cómo este profesor, falta de ética, falta de profesionalismo, enseña a descontextualizar. Que yo no sé si es que él realmente no sabe leer o es que lo hace a propósito. En todo caso, vamos a demostrar nuevamente, una vez más, que esto es más de lo mismo. O sea, información descontextualizada. Entonces él muestra, por ejemplo, este artículo, como ustedes se pueden dar cuenta, de la Atalaya de 1972, titulado «Sabrán que un profeta estuvo entre...» y aquí vemos un subtítulo, «identificando al profeta». Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, él subraya y resalta y hace más de lo mismo, ¿verdad, amigos? Que es hacer recortes. Eso es lo que yo siempre le he mostrado a usted. Usted que sí es una persona de corazón sincero, que le interesa la verdad. Él con sus seguidores hace siempre lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Recortar la información. Entonces ahí vemos en donde él hace los recortes. Pero note usted algo, amigos, cada vez que usted ve la palabra profeta en estas partes que él recorta, note que siempre la palabra profeta está entre comillas, entrecomillados. Nótelo ahí y nótelo aquí en azul. ¿Sí lo nota? Entrecomillado. Entonces, se supone que él es un profesor, o sea, él debería saber qué significa cuando una palabra está entrecomillada. Una razón por la cual puede ser que el significado de la palabra no es literal, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces usted se puede dar cuenta allí. Mire lo que siempre está la palabra profeta entrecomillada. Entonces ya con eso ya estamos destruyendo sus argumentos. En esto que él está mostrando aquí, vemos que la palabra profeta está entrecomillada. Entonces ya con eso queda destrozado. Sin embargo, él muestra por acá, al final muestra este otro artículo, que está basado en la Despertar del año 1986, del 8 de junio, entre las páginas 7 y 9. Y otra vez más de lo mismo, amigos. Entonces él coloca el título del artículo que se llama que todos fueran profetas. Pero nuevamente hace más de lo mismo. ¿Qué es más de lo mismo, amigos? Recortar la información sacándola de contexto. O sea, él debería mostrar el artículo completo. O sea, ¿de qué se trata? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Sacar de contexto. Entonces, vamos a demostrarle a usted, amigo, cómo él saca de contexto, porque él entonces
dice que en esta parte la palabra profeta no está entrecomillado, como usted se puede dar cuenta ahí. Él lo encierra en rojo, como se puede dar cuenta. La palabra profetas no está entrecomillado. Pero ¿qué hace? La está sacando de contexto. Entonces vamos a irnos al artículo para que usted entienda que esto es más de lo mismo. Información sacada de contexto. Entonces nos vamos al artículo de Despertar del año 1986, del 8 de junio. En la página 7 dice así: que todos fueran profetas. Dice lo siguiente: el Papa Juan Pablo II dirigió el siguiente mensaje a una asamblea de católicos amadores de la Biblia. Se abre comillas. Envío un cordial saludo a los participantes de la Asamblea General de la Federación Mundial Católica para el Apostolado Bíblico, y cuenten con que me siento unido a ellos en espíritu. Me alegra saber que esta asamblea ha hallado la inspiración para su tema en las palabras de Moisés, que todos fueran profetas. Y se ha aplicado esta expresión a las tareas que emprenderá. Entonces, presta atención, amigos. Note que para entender el contexto, amigos, note que se inicia con unas palabras del Papa Juan Pablo II, en el cual él se basa en las palabras de Números 11:29, en donde Moisés dice que todos fueran profetas. Y luego, como ustedes se pueden dar cuenta, resaltado en rojo, dice que ha aplicado esta expresión a las tareas que emprenderá. ¿Cuáles son esas tareas que van a emprender? A la cual están aplicando las palabras de Moisés cuando dice que todos fueran profetas. Bueno, vamos a ver qué dice a continuación. Dice: la obra de educación bíblica del católico. Entonces, a eso se refiere, amigos. A la obra de educación bíblica. Una obra de educación bíblica. Presta atención a esta parte, amigos. El Papa Juan Pablo II está llamando o está aplicando las palabras de Moisés cuando dice que todos fueran profetas a la obra de educación bíblica. ¿Sí nota cuál es el punto? Vamos a continuar vamos a seguir confirmando esto. Vamos a ver aquí en esta parte que dice: en armonía con su tema, este Congreso Bíblico Católico dijo en su declaración final: la Federación es consciente de que si todo el pueblo de Dios va a desempeñar su parte profética, tiene que tener acceso a la palabra de Dios, un ejemplar personal de la Biblia en su propio idioma. Tiene el derecho de que se le eduque en el conocimiento de las Escrituras. Esta asamblea reitera que la obra de evangelizar de la Iglesia gira en torno a lo que dice la Biblia. Si nota usted, amigos, ¿cuál es el punto? Que están relacionando las palabras de Moisés cuando dijo que todos sean profetas a la obra de evangelizar. Por eso es que usted nota que yo ahí he resaltado en rojo, abajo dice obra de evangelizar, y note usted que en la mitad habla de profética. Entonces ya captamos el punto, ¿verdad? Que desde la perspectiva del Papa Juan Pablo II, las palabras de Moisés cuando dijo que todos fueran profetas
está relacionado con la obra de educación bíblica o, en otras palabras, con la obra de evangelizar. ¿Cierto? Hasta aquí hemos entendido el contexto del asunto. Vamos a seguir leyendo para que se confirme aún más esa conclusión. Entonces, en este subtítulo, cuando dice una posición imposible de sostener, dice así, ya esto es un comentario que hace el artículo, dice, que hace el artículo de la Despertar. Así a los católicos se les anima ahora no solo a leer la Biblia, sino a participar activamente en una obra de evangelizar, que gira en torno a lo que la Biblia dice. Esto es algo digno de encomio, pero los coloca en una posición imposible de sostener. Entonces, si nota usted, la obra de evangelizar, vamos a seguir adelante, más adelante, en este subtítulo. Todos los verdaderos cristianos son profetas. Entonces, este subtítulo está basado en, nuevamente, el concepto que maneja la Iglesia Católica. Dice lo siguiente: la New American Bible correctamente declara: la palabra profeta significa uno que habla en representación de otro, especialmente de Dios. Vamos a hacer una pausa allí, amigos. He resaltado en morado que la palabra profeta significa uno que habla en representación de Dios. O sea, es correcto esa parte, ¿verdad? O sea que la Iglesia Católica, como ya vimos cómo lo declaró el Papa inicialmente, y aquí según la nueva Biblia americana, le da la definición que en parte es correcta. O sea, ¿por qué? Porque dice que la palabra profeta significa uno que habla en representación de Dios. Y eso es cierto. O sea, no es una definición completa, pero es correcta, parcialmente correcta. Entonces sigue diciendo, no significa necesariamente que prediga el futuro. El Papa Juan Pablo II dijo, abre comillas, el oficio profético del pueblo de Dios se debe ejercer conscientemente como un verdadero servicio de la palabra, cierra comillas. Ahora sí, el comentarista de la Despertar dice, pero como hemos visto, es imposible que un católico sea un profeta o testigo verdadero de la palabra de Dios, la Biblia, sin traicionar la doctrina de la Iglesia Católica, que se basa principalmente en la tradición. Si usted lee todo el artículo, que le animo a que lo haga, usted que sí es una persona de corazón sincero, se va a dar cuenta que aquí, en esta parte, viene hablando acerca de las tradiciones de la Iglesia Católica. O sea, en ese congreso que inicialmente, o en esa asamblea, en donde empieza a hablar el Papa Juan Pablo II, en donde ellos van a empezar, como ustedes se pueden dar cuenta, en la obra de educación bíblica del católico. Entonces aquí, en esta parte, empieza a dar unos comentarios de la Despertar, de que va a ser contradictorio el querer aprender y enseñar lo que la Biblia dice con la tradición de la Iglesia Católica. Entonces seguimos más adelante. Note lo que dice aquí, al final.
que es la parte que muestra Ramiro, recortada, sacada de contexto. Entonces, una vez que ya usted sabe la definición que se ha manejado en este contexto, la definición del significado de la palabra profeta, que lo hemos resaltado aquí en morado, en donde dice profeta significa uno que habla en representación de Dios. Entonces, teniendo en cuenta esta definición en este contexto, entonces, aquí está la parte que mutila Ramiro. Entonces dice lo siguiente: le interesará saber, esto es ya el comentario que hace Despertar, la revista Despertar, le interesará saber que Dios tiene un pueblo en la tierra, todos los cuales son profetas o testigos de Dios. Entonces esta es la parte que él muestra, pero lógicamente lo resalto en morado. ¿Por qué? Porque esta definición de profeta es de acuerdo al contexto. Por eso es que aquí he resaltado en morado, profeta significa uno que habla en representación de Dios. Y es que eso lo hacemos todos los testigos de Jehová. Todos vamos predicando de casa en casa en representación de Dios. Entonces, de acuerdo a este significado, en este contexto, y disculpen que tenga que repetir tanto la expresión contexto, pero es precisamente para que quede resaltado que eso es precisamente lo que hacen los testigos de Jehová apóstatas: sacar de contexto algunos pedacitos. Y esto es más de lo mismo, ¿verdad? Ya usted se ha dado cuenta que Ramiro es un profesor experto en descontextualizar. Entonces ya quedó destruido, quedó desbaratado, quedó aniquilado Ramiro una vez más con su video tratando de decir de que el cuerpo gobernante es mentiroso. Entonces, vamos a leer completamente esta última parte. Dice: le interesará saber que Dios tiene un pueblo en la tierra, todos los cuales son profetas o testigos de Dios. De hecho, por todo el mundo se les conoce como testigos de Jehová. Por amor a Dios y a su palabra, están efectuando una obra de educación bíblica universal entre personas jóvenes y ancianas, ricas y pobres. Cuentan con centenares de miles de trabajadores voluntarios de tiempo completo, algunos de los cuales traducen e imprimen Biblias y literatura bíblica que se distribuye a precio reducido y hasta gratuitamente. A esto los ayudan millones de trabajadores que dedican parte de su tiempo a esta obra. Cualquiera de estos se complacerá en ayudarle a discernir las señales de los tiempos y a abrazar la magnífica esperanza que se halla en la palabra de Dios, la Biblia. Y además, para darle el golpe de gracia a Ramiro, fíjese en esta nota que está al final del artículo, que he resaltado en morado. Los cristianos verdaderos son profetas porque enseñan a otros la palabra de Dios. ¿Sí nota cuál es el punto? O sea, ¿en qué sentido son los cristianos verdaderos profetas? Porque enseñan a otros la palabra de Dios. En ese sentido, dentro de este contexto, ¿sí nota usted, amigo, la importancia de tener conocimiento de el contexto? Por eso, amigo, usted se ha dado cuenta que yo siempre en mis videos me dirijo a las personas de corazón sincero.
Porque la mayoría de los seguidores de los testigos de Jehová apóstatas que siguen a tramposos como Ramiro Espinosa y como todos los demás testigos de Jehová apóstatas en YouTube, la mayoría de sus seguidores son personas que no están interesadas en la verdad. Lo que les interesa a ellos es que le regalen los oídos, que le muestren basura, cualquier basura que hablen en contra de la organización. Y a ellos no les importa corroborar la información. Pero usted, amigo, que si es una persona de corazón sincero, se está dando cuenta en mis videos que aquí usted sí puede corroborar la información, porque le mostramos el contexto. No sacamos de contexto la información. Y esto es más de lo mismo, ¿verdad, amigo? Que es lo que hacen los testigos de Jehová apóstatas. Acusaciones falsas, sin fundamento, y acusaciones falsas basadas en información fuera de contexto. Entonces, una vez más, hemos demostrado la verdad. Hemos demostrado que la acusación de Ramiro, cuando dice que el cuerpo gobernante miente, vemos que es una acusación falsa. ¿Por qué? Porque el cuerpo gobernante nunca ha dicho que el cuerpo gobernante sean profetas en el sentido completo de la palabra, ni tampoco ha dicho que todos los testigos de Jehová sean profetas en el sentido completo de la palabra profeta. Lo dijo en este artículo de acuerdo al contexto de un significado parcial del término profeta, aplicándolo al hecho de que son personas que van predicando el evangelio en representación de la palabra de Dios.